Entonces vamos a dar comienzo a la clase 1 del módulo 3 de TICS, que corresponde a editores de texto. El más concreto, el más conocido es Word. Ya tenemos otros como el documentos de Google o Google Docs, pero todos cumplen la misma función, que es editar y formatear texto. Entonces, esta unidad corresponde a elaborar documentos de texto incorporando determinados formatos, estilos, inserción de imágenes, tablas, hipervínculos, encabezados y pies de páginas, ¿no? Colaboro con otros a distancia para elaborar productos de información, que en el fondo son cosas que ya hemos visto. Entonces, el Word. Los editores de texto como Word son la aplicación o programa más utilizado para crear diferentes tipos de documentos, como los que están mencionados acá: cartas, currículos, informes. Pero para no leer todo, ¿cuál es la gracia o el sentido final de un editor de texto? Voy a silenciar acá. Sí, estoy grabando la clase Yalitza. Entonces, ¿cuál es la gracia de los editores de texto? ¿Ya? Vamos a igual. Sí, estoy grabando. ¿Cuál es la gracia o el fin de los editores de texto? Su finalidad es poder tomar el texto, la información, y establecer formatos, establecer columnas, ¿ya? La presentación del documento, que a diferencia del PowerPoint, que es lo que estamos viendo ahora, nosotros podemos poner información bastante específica o acotada por diapositiva. Mientras que en un documento de texto podemos poner grandes volúmenes de información escrita, ¿cierto? Con imágenes, con gráficos, con tablas. Podemos poner tablas de contenido, que son los índices, las referencias. Podemos poner muchas cosas que son volúmenes más grandes y específicos de información. Entonces, acá tenemos la cinta de opciones del Word. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a mostrar esta presentación. Vamos a ver los conceptos generales, que son específicamente 3 o 4, ¿no? Y después vamos a hacer un ejemplo práctico donde yo les voy mostrando cómo confeccionar el documento, y ahí ustedes me van haciendo las consultas que tengan. Entonces, la cinta de opciones, a diferencia de la de PowerPoint, ¿ya? Si vemos la pestaña inicio, ¿qué es lo que cambia? Tenemos el grupo diapositivas, ya no existe. Tenemos simplemente el fuente y el párrafo, que son como los estándares entre Excel, Word y PowerPoint. En el grupo fuente tenemos los mismos botones: el tipo de letra, o el tipo de fuente en realidad, con el tamaño de letra, si va a ser negrita, cursivo o subrayado, el color del texto o el color de la fuente, el botón de borrar el formato, las viñetas, listas numéricos o listas multinivel, y las alineaciones de texto. Todos elementos que ya habíamos visto anteriormente. Y en el grupo párrafo no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros podemos configurar en un Word que son nuevos, o que lo hemos visto pero no sabemos cómo lograrlo? ¿Ya? Tenemos el encabezado y el pie de página. El encabezado y pie de página es un segmento del documento que permite incluir información que se replicará en cada hoja del documento. Es bastante útil para incluir información de contacto o logotipos. Entonces, yo tengo la hoja, ¿cierto? En la pestaña Insertar, Grupo, Encabezado y Pie de Página, tengo el encabezado y el pie de página, y el número de página. Yo puedo poner un pie de página, por ejemplo, que diga, en blanco le voy a poner mi nombre, ¿no? Un pie de página sencillo, puede ser el nombre de una persona, el nombre de una compañía, lo que usted quiera. Vamos a cerrar el encabezado y pie de página, y ahí está. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cada hoja nueva que yo vaya agregando al documento va a tener ese pie de página. ¿Ya? Si yo agrego más hojas, van a aparecer más y más pies de página. Lo mismo pasa con el encabezado, ¿ya? Yo puedo agregar en el encabezado imágenes, textos, fechas, lo que yo quiera. Como dice acá, es bastante útil para incluir información de contacto, logos de empresa, direcciones de correo de contacto, números de teléfono, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que se inserta un encabezado y pie de página. Vamos a pasar
a la tabla de contenido. La tabla de contenido, ¿ya?, son los índices. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la primera hoja, que va a ser la portada. Tengo la segunda hoja que debiera estar el índice. La tercera hoja donde va a estar la introducción. Y la cuarta hoja donde va a haber un resumen. ¿Cierto? Yo necesito crear el índice. Necesito poner los números. Por ejemplo, que la introducción va a estar en la página número 3. ¿Cómo hago eso? Para no hacerlo a mano. Introducción, y ponerle varios puntitos, como lo hacíamos artesanalmente alguna vez, y le ponemos el número 3. ¿Cómo evitamos hacer eso? Para que no nos quede así. Lo hacemos con una tabla de contenido. Vamos a la pestaña Referencias, Tabla de contenido, y tenemos las tablas automáticas que ya vienen predefinidas. Nos dice que no encontró ningún contenido, que tenemos que agregarle contenido. Las tablas de contenido son el único elemento en el Word que tiene que tener información previa para poder funcionar. Me explico. Yo tengo este texto, me voy a la pestaña Inicio y lo asigno como título 1 o título 2. Lo voy a dejar como título 1 en este caso. Y el resumen también. Lo selecciono, título 1. Me devuelvo a la tabla de contenido, la voy a borrar, la voy a volver a agregar. Referencias, tabla de contenido, tabla automática, y ahí me agrega automáticamente, valga la redundancia, los títulos que estaban en la hoja. Entonces, ¿qué hago? Yo defino, escribo o copio un texto, lo selecciono, en la pestaña Inicio, le doy la categoría de título 1 o título 2, y después al agregar la tabla o actualizar la tabla se van agregando estos nombres. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo me posiciono encima, me dice control más clic para seguir el vínculo. Tienen su propio hipervínculo dentro del documento. En este caso un documento chiquito, pero ¿qué pasa si tengo un manual de 250 hojas y quiero ir a una hoja específica? Lo hago de esa manera. Eso sería para las tablas de contenido, ¿cierto? Y tenemos las configuraciones generales del documento, ¿ya? ¿Qué son? Por ejemplo, los saltos de línea, ¿ya?, que cuando yo tengo harta información escrita y no quiero seguir agregando más, o quiero darle un corte, presiono salto de línea para que no me quede con tantos espaciados, ¿ya? Yo con el salto de página, en vez de tener que estar apretando la tecla Enter varias veces, presiono el botón salto de línea y me cambia hacia la nueva hoja. Ya, si no tiene computador, estas funciones son bastante similares en Drive. Las vamos a revisar igual más adelante. De hecho, todo lo que estoy mostrando es más fácil configurarlo en el Drive, en el documentos de Google, que en el propio Word. Por ejemplo, la tabla de contenido, esto que está acá, en el caso del Google Drive se configura solo. No necesito hacer la tabla de contenido porque yo escribo los nombres de los títulos, hago los espacios y me genera la tabla automáticamente. Ya. Entonces teníamos los saltos de página, ¿cierto? Para no tener que hacer tanto salto de línea. Tenemos las tablas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer comparaciones, selecciono tabla y puedo dibujar una tabla. La cantidad de columnas por la cantidad de filas. Por ejemplo, vamos a hacer una... Más adelante les voy a mostrar cómo hacer una tabla. Y también los trabajos con imágenes. ¿Ya? Al igual que en el PowerPoint, nosotros podemos darle clic derecho en imagen o en la pestaña formato y cambiar sus configuraciones, como el contorno de la imagen o el efecto de imagen. También lo podemos hacer en el Word. Lo otro que nos va quedando son las plantillas predeterminadas. Por ejemplo, este es un documento que viene en blanco, no tiene nada. ¿Qué pasa si yo necesito agregarle un diseño, alguna imagen, algún color, alguna cinta? Para no buscarlo en internet o hacerlo manualmente,
voy al botón archivo, nuevo, y utilizo las plantillas. Por ejemplo, acá tenemos un folleto de invitación a fiesta. Entonces, en vez de hacer todo el diseño, simplemente utilizamos algunas de estas plantillas. Generalmente estas plantillas, si no están en el computador propiamente tal, las tiene que descargar. O sea, se demoró mucho, así que no. Por ejemplo, acá tenemos un folleto de moda. Este folleto sirve para generar el famoso tríptico. ¿Ya? En vez de ser de moda, le podríamos cambiar y hacer un folleto de higiene bucal. Para eso me sirven las plantillas, para ahorrarme cierto trabajo que ya viene prediseñado en el Word o en el documento de Google. ¿Ya? La verdad es que son elementos bastante específicos en el caso del Word. El Word, el trabajo real que tiene es del de agregar la información e ir formateándola, que es lo que les vamos a mostrar ahora. Hasta acá, de lo que he mostrado. ¿Alguna consulta, duda? Ah, el número de la portada. Ya. En el encabezado y pie de página, ¿no? Bárbara, la escucho si es que quiere hablar. No, profe, me equivoqué, iba a leer los chats. Vale, no se preocupe. No se preocupe. En el caso de los números, ya, yo tengo que dejar configurado el pie de página completo y cuando lo tengo completamente configurado, ahí le quito el número. O no, en realidad lo puedo hacer antes, pero lo que pasa es que para configurar el número tengo que tener claro si voy a configurar el encabezado o el pie de página. Lo vamos a ver ahora con el ejercicio completo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar esto. Voy a hacer un documento nuevo. Entonces, lo primero, voy a hacer varios saltos de línea para tener espacio donde trabajar hasta la segunda hoja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar alguna información en internet. Voy a buscarlo sobre la misma asignatura, tecnologías de la información y la comunicación. De acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar este texto, este mismo texto que está acá, lo voy a copiar y yo lo debiera pegar acá, ¿ya? La pregunta es, ¿lo pego en la primera hoja? ¿Lo pego en la segunda? ¿Dónde lo pego? Ya. En la primera hoja generalmente va la portada. En la segunda hoja va el índice, generalmente, ¿ya? No es una regla de oro. En la tercera hoja va la introducción. Entonces vamos a agregar una más. Vamos a poner introducción. Acá tiene introducción. Ahí sí. Entonces, este texto que está acá, que yo copié, que voy a volver a copiar, lo voy a dejar como la introducción del documento. Yo lo puedo pegar directamente y me lo voy a pegar con ese formato. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pegarlo con, quitarle algunas cosas o cambiárselas? Le doy clic derecho y le puedo dar opciones de pegado. Puedo mantener el formato de origen, combinar el formato, ¿ya? Fíjense cómo cambia el tipo de letra. Al combinar el formato se configura en función de la que tiene configurada el documento. O puedo mantener solo el texto, lo que hace es quitar todos los hipervínculos. ¿Se fijan cómo cambian los textos azules?
Entonces vamos a mantener solo el formato y lo vamos a dejar así, como introducción. Vamos a borrar eso. Eso. Y eso. Ahí está. Ahí ya tenemos nuestra introducción. Acá nosotros podríamos hacer varios saltos de línea también, pero recuerden que tenemos el botón salto de página para cambiarnos de página. Y así no tenemos que estar haciendo tantos saltos de línea. Listo. Tenemos eso. Vamos a agregar la historia. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. La puedo pegar como viene o combinando el formato o manteniendo solo el texto. Vamos a ordenar un poco. Esto que estoy haciendo yo, uno debiera hacerlo pensando en que va a sacar la información del Google Académico, de algún PDF de estudio, ¿cierto? Y que va a leer esta información y adaptarla en función de lo que uno va a trabajar. Salto de página. Vamos a agregar servicios, comercio electrónico. Teléfono inteligente puede ser. Dispositivos. Ya nos vamos a quedar con los dispositivos. Vamos a agregar ese título también. Copiar. Vamos a pegar. Con eso no. Esto va a ser lo último que vamos a copiar de acá. Y vamos a agregar la conclusión. Yo les recomiendo siempre dejar un par de saltos de línea al final en caso de que tengan que trabajar o agregar algo adicional, ¿ya? Si ustedes ahí después les sobra, la pueden borrar simplemente y con eso están listos. Vamos a agregar lo último del final. El impacto. Vamos a agregar esto como conclusión. Copiar. Y vamos a pegar la conclusión. Eso es lo que tengo como documento hasta ahora, lo que le he agregado. Voy a utilizar el control del zoom que está acá a la derecha, inferior, esquina inferior derecha, para poder ver la página completa. A esta altura voy a poner el título. Está insertar, de tamaño 24, y voy a poner, ¿qué son las TICs? ¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación? Ahí está. Entonces, acá ya tengo configurado en general la estructura del documento. Lo primero que voy a hacer, y les voy a preguntar, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todo el texto? ¿Se acuerdan con qué comando lo puedo hacer? Seleccionar todo. Creo que era control E. Control E, perfecto. Entonces con la combinación de tecla control E, yo puedo seleccionar absolutamente todo. ¿Para qué me sirve esto del control E? Porque yo voy a seleccionar ahora en el tipo de fuente, le voy a cambiar, por ejemplo, a Verdana, escribo el nombre, y de esta manera mantengo el mismo tipo de fuente para todo el documento por igual. Voy a tomar este título, lo voy a dejar en tamaño 24 como estaba, y le voy a poner alineación central, en negrita, subrayado. Y ahí configuré ya la portada. Voy a poner acá abajo, esta zona de por aquí más o menos, alineación a la derecha, y le voy a poner nombre, asignatura,
Le voy a poner simplemente tics para cortarlo, fecha. Estamos a 20 del 10 del 2020. ¿Sí? Y me voy a pasar a la siguiente hoja. La segunda hoja, como habíamos dicho, vamos a dejar el índice. Eso lo voy a dejar ahí nomás por ahora, no le voy a hacer nada más. Ya. Este texto que está acá, ¿qué le voy a hacer? Primero el título, lo voy a seleccionar, lo voy a poner, bueno, está en Verdana. Los títulos los podemos configurar, puede ser en tamaño 18, tiene que ser menor al del título principal, ¿ya? Estaba en 24, para que no quede tan grande, puede ser tamaño 18, negrita, subrayado, al centro. Los demás del texto, lo voy a seleccionar y le voy a poner alineación de texto, justificar. Voy a hacer lo mismo acá. Selecciono texto, tamaño 18, negrita, subrayado, central. Selecciono el otro texto y le pongo justificar. Selecciono el título, tamaño 18, negrita, subrayado, justificar. Perdón, al centro. Y el último. Ahí está. ¿Ya? ¿Se fijan cómo van empezando a tomar forma el documento? Voy a guardar. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar imágenes de la misma búsqueda que tengo acá. Voy hacia atrás. Para trabajar un poco con imágenes. Voy a tomar, por ejemplo, esta y esta acá. Clic derecho, copiar imagen. Y la voy a poner en la historia. O en la introducción. Donde sea. Acá está el primer cambio. A diferencia del PowerPoint, en el Word yo no puedo mover las imágenes libremente. ¿Ya? Yo las puedo poner entre medio del texto y fíjense cómo me va cambiando el comportamiento del texto. ¿Cómo puedo hacer para que la imagen se pueda mover libremente y no tenga problemas? Le voy a dar clic derecho a la imagen, ajustar texto, cuadrado. ¿Ya? O si no, selecciono la imagen, pestaña formato de herramientas de imagen, ajustar texto, cuadrado. Es la misma opción. Y de esa manera yo puedo mover la imagen libremente. Ahora la voy a reducir, la voy a achicar. Un segundito. Claro, esto está mezclado ahí con... Lo voy a cortar. Ahí sí. Esto va a quedar ahí. Había alguien que estaba escribiendo. Se ajusta, dice Bárbara. Ya, esa es la manera de ajustar las imágenes. Clic derecho y le damos a ajustar texto. ¿Ya? Lo podemos poner en estrecho, transparente, arriba abajo, detrás del texto. La más útil es cuadrado porque permite mover la imagen libremente, incluso fuera de los márgenes. ¿Ya? De esa manera podemos trabajar libremente o más tranquilo con una imagen. Vamos a usar esta imagen ahora. Copiar imagen y la voy a poner acá en la historia. Voy a tomar la imagen, la vamos a reducir. Clic derecho, ajustar texto, cuadrado. Por ejemplo, la vamos a poner entre medio del último párrafo. ¿Ya? De esa manera, nos queda así.
Los dispositivos. Clic derecho, copiar imagen. Esto era. Vamos a pegar la imagen. Ahora vamos a dejar ahí, no tiene mayor complejidad. Y finalmente la conclusión. La conclusión la vamos a dejar ahí. Para las imágenes, como les decía, podemos trabajar con lo mismo. ¿Ya? Yo marco la imagen, la selecciono y tenemos la pestaña herramienta de formato de herramientas de imagen, donde tenemos los efectos de la imagen, que son los mismos que vimos alguna vez en PowerPoint. Tenemos los bordes, tenemos los iluminados, tenemos varias cosas. Ahora, en el caso del Word, lo que es recomendable, sí o sí, que cuando yo tengo imágenes de fondo blanco, le ponga un contorno de imagen, para saber dónde empieza y dónde termina la imagen, por el tamaño. Entonces, marco la imagen, pestaña formato, contorno de imagen, grosor, y ahí le podemos poner el grosor de los puntos que queramos y también el color que nosotros queramos. Formato. Ya, hasta acá. Consultas, dudas. Antes de pasar a la otra parte de los encabezados. Esto ya lo habíamos visto mayormente. Gracias, Tania. Vamos a ver entonces el encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página, como lo habíamos comentado en algún minuto, voy a la pestaña insertar y tengo el encabezado, el pie de página y el número de página. Si bien acá hay 3 botones, son solamente 2 segmentos, el encabezado o el pie de página, uno de los dos. ¿Por qué? El número de página yo lo configuro al principio, o sea, en el encabezado, o al final de la página, en el pie de página. Cuando yo voy a configurar un documento con numeración, lo primero que tengo que hacer es configurar el número. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Pestaña insertar, número de página, lo voy a poner al final de la página a la derecha, que es como lo más común, ¿cierto? Y listo, me aparece la numeración al final de cada página. Voy a cerrar el encabezado y pie de página. Y ahí me quedaron todas las hojas numeradas. ¿Sí? Número 2, número 3, número 4. Si yo quiero insertar un nuevo pie de página, por ejemplo, voy a poner mi correo, mi nombre y mi número de teléfono, voy a poner por ejemplo, Austin, o con banda, o cuadrícula, o lo que sea, o en blanco, lo que hace esta nueva inserción de número de página, lo que hace es borrarme el número. Entonces, perdí la numeración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inserto el número, insertar, número de página, final, o en el encabezado donde ustedes quieran, voy a poner el número 3 de nuevo, y aquí inmediatamente comienzo a agregar las otras cosas. Por ejemplo, hago un salto de línea, voy a alinear hacia la derecha y voy a empezar a escribir. Nicolás Farías, el correo, y voy a poner la página web de la institución. Listo. ¿No? O esto incluso podría ponerlo separados por alguna tabulación, qué sé yo, o en columnas, por espacio. Ustedes verán cómo lo hacen, ¿no? Lo importante es que quede la información lo más ordenada posible. Vamos a cambiar la página por el número de teléfono. Listo. Y ahí me queda esa información, los números de página y la información de contacto en todas las páginas.
Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Sigo con el encabezado. Insertar, encabezado de página en blanco y voy a poner qué son las TICs, como a modo de título. Voy a ir a internet, logo ENAC, voy a tomar este logo, ese otro. Clic derecho, copiar imagen, y lo voy a pegar acá mismo. Me quedó muy grande. Voy a achicarlo, y voy a hacer lo mismo que con el anterior. Clic derecho, ajustar texto, cuadrado. ¿Qué le voy a hacer de diferente a este encabezado? O a esta imagen, mejor dicho. Le voy a dar un clic a la imagen, voy a ir a formato de herramientas de imagen y voy a utilizar la herramienta de recortar. Cuando aparecen estos bordes negros, yo los puedo tomar para reducir la imagen, pero ¿qué es lo que hace? En vez de achicar el tamaño de la imagen, todo lo que quede fuera de estos bordes negros se va a eliminar de la imagen. Y de esa manera achico el tamaño de la imagen. Y me queda una imagen más pequeña, que la voy a poner acá en el encabezado, a modo de logo. Voy a dar doble clic para salir, y ahí está. Entonces me quedan todas las hojas con el nombre, un logotipo, y me queda con la información de contacto. ¿Qué es lo que nos faltaría? Quitar el número. Ahora, para poder modificar el encabezado hay dos formas. Yo puedo ir a la pestaña Insertar, Encabezado, Editar encabezado, y se habilita la edición, o más simple, creo yo, es ponernos en la parte superior de la hoja y dar un doble clic. Y se habilita igualmente el encabezado y pie de página. Cuando tenemos la edición habilitada, lo que tenemos que hacer es marcar en la pestaña Diseño, primera página diferente. Entonces, miren lo que va a pasar. La primera página tiene el logo, tiene el texto y tiene la página 1. Cuando yo le marco primera página diferente, le elimina todas esas cosas. Pero todo lo demás queda igual. Entonces, lo único que hago es marcar ese campo, primera página diferente, y la portada me queda sin nada. Y del índice en adelante me queda con la información dentro del documento. ¿Sí? Hasta acá, preguntas, dudas, consultas, inquietudes. Vamos a arreglar esto. Un poco grande, ahí sí. Ya. Vamos a pasar entonces a la tabla de contenido si no hay dudas. ¿Ya? Que es lo último que nos estaría faltando. Vamos a eliminar eso. La tabla de contenido, como les había mencionado anteriormente, la tabla de contenido, de la única manera de hacerla funcionar es que yo ya tenga el documento listo, que ya lo tenga con información, que lo tenga con los títulos, porque se alimenta de texto o información que yo le agrego. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar eso. Lo primero va a ser configurar los títulos. Voy a seleccionar esto. Voy en la pestaña Insertar, tengo el título 1. Recuerden que la configuración que estábamos utilizando era Verdana, tamaño 18, en negrita, subrayado y alineación central. Si yo selecciono el título 1, esa configuración cambia. Entonces, ¿cómo puedo tener esa configuración para el título 1? Al título 1 le voy a dar clic derecho, modificar. Y acá voy a poner la configuración que yo necesitaba. Verdana, tamaño 18, en negrita, subrayado, de color negro, alineación de texto al centro. Y ahí respeto la misma configuración que yo estaba utilizando para el documento. Aceptar.
Y ahora, si se fijan, está seleccionado el texto normal. Le aplico el título 1. Entonces, ¿qué hago así? Ahora selecciono un título, un texto que va a quedar de título y le aplico título 1. Selecciono el texto, título 1. Selecciono texto, título 1. Listo. Ahí estaría. Entonces, si yo voy a insertar la tabla de contenido, me posiciono en la segunda hoja, insertar, perdón, referencias, tabla de contenido, selecciono la tabla y me agrega automáticamente los valores o los textos que yo había definido para la tabla. Esto de contenido lo voy a cambiar por índice. Me falta la tilde. ¿Y qué es lo que me hizo la tabla de contenido? Me corrió los textos hacia abajo, donde se agregó en esa hoja. Simplemente los tengo que borrar. Y así me queda el documento ordenado. De esa manera formateo el texto. De esa manera lo ordeno. ¿Qué es lo que me estaría faltando acá? Este texto tiene que estar en alineación justificar. Y esto tiene que estar en justificar. Y con eso estaríamos listos. Cosas adicionales que se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos, vamos a agregar una tabla de dispositivos. Pestaña insertar, tabla, y voy a poner una tabla de para 4. Ahí está. Entonces voy a poner dispositivo y le voy a poner sistema operativo. Vamos a tener computador, puede tener Windows o Linux, el Mac tiene Mac OS, celular, tiene Android o iOS, que son el nombre del sistema operativo, y tenemos la tablet o iPad, que tienen Android o el iOS también. ¿Ya? De esa manera generamos una tabla. Finalmente, ¿qué le vamos a agregar a esto? Referencias. Referencias. Que primero lo vamos a configurar como título. Seleccionamos título 1 y comenzamos a agregar las referencias. Ahora, un detalle bastante importante, cuando yo agrego un título y hago un salto de línea desde el título, tienen que asegurarse que cambie texto normal, porque si no me va a aparecer todo ese texto en la tabla de contenido. Entonces, ¿qué voy a agregar en las referencias? Por ejemplo, de donde saqué la información, que en este caso lo saqué de Wikipedia. Voy a tomar la URL, la copio y la pego en el documento. Y ahí tengo el primer hipervínculo o referencia a donde saqué la información. ¿Ya? También podríamos sacarlo del Google Académico. Tecnologías de la Información y Comunicación. Tenemos un PDF que marco esta dirección, la copio y la puedo pegar en las referencias. Y ahí tengo el hipervínculo. Y así me tendría que quedar el documento. Cada título, un tema nuevo, parte en una hoja nueva, en limpio. La historia parte en una hoja en limpio, los dispositivos en una hoja en limpio. Esta tabla, por ejemplo, que debiera haber quedado acá, al no caer, queda solita en esa hoja. No es necesario subir la conclusión para que, apretar el contenido, digamos. Como es un tema nuevo, conclusión, se pone en una hoja aparte. ¿Ya? Hasta acá.
Consultas, dudas, preguntas, algo que hay que repasar. Cómo quitar el número de la página de la primera plana. Cómo insertar las tablas de contenido. Ya, gracias Tania por su respuesta. El resto también. Ana, Araceli, Camila, Consuelo, Yaritza. Dígame, Fernanda. A YouTube. Les mando el link por correo y lo dejo en el aula virtual. Ya. Si está todo claro, voy a detener la grabación.